Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha mantenido en vilo a millones de personas alrededor del mundo, una historia de amor que traspasó la pantalla, que nos hizo soñar, reír y hasta derramar alguna que otra lágrima. Hablamos, por supuesto, de una de las parejas más icónicas y queridas de los últimos tiempos, esa dupla que nos enamoró por completo en la ficción y que luego decidió llevar su magia a la vida real, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que el título de este vídeo les ha traído hasta aquí, y no es para menos. Hande Erçel revela todo sobre su relación con Kerem Bürsin. No creerás lo que dijo. Y déjenme decirles, amigos, que realmente no lo creerán. Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, cada matiz, de lo que ha dicho Hande y cómo estas palabras pueden cambiar por completo nuestra percepción sobre su historia. Si son tan fans como yo de esta pareja, o simplemente si les intrigan las historias de amor en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Quédense hasta el final para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante relato, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho, se tomen un segundo para suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, siempre traemos el contenido más jugoso y relevante para ustedes. Ahora sí, a lo nuestro. Desde que sus personajes, Eda y Serkan, se conocieron en la exitosa serie turca Senkalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air, o Llamas a mi puerta, el mundo entero fue testigo de una química tan arrolladora que era imposible ignorar. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce en pantalla, desataba una chispa que los espectadores podían sentir a través de sus televisores. No era solo actuación, era algo más profundo, algo genuino que trascendía los guiones. Y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo interpretaron a dos personas enamoradas, parecían estar viviendo esa historia de amor ellos mismos, justo frente a nuestros ojos. La pregunta en la mente de todos no era si estaban juntos en la vida real, sino cuándo lo confirmarían. Los rumores crecían como la espuma, alimentados por sus interacciones fuera de cámaras, sus gestos cariñosos y esa complicidad que era palpable en cada entrevista conjunta, en cada detrás de escena. Los fans, a quienes cariñosamente se les empezó a conocer como el Ankerfandom, no solo los shippeaban, sino que vivían y respiraban cada noticia, cada pista, cada foto que pudiera confirmar lo que sus corazones ya sabían. Nos adentramos en una era de especulaciones deliciosas, de análisis meticulosos de cada publicación en redes sociales, de cada interacción en eventos públicos. Era una novela dentro de la novela, un romance floreciendo bajo el microscopio de millones de seguidores. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos, el punto de inflexión que convirtió un rumor en una hermosa realidad. Una escapada a las idílicas Maldivas. Fue allí, lejos de los sets de rodaje y de la presión mediática de Estambul, donde Hande y Kerem decidieron dejar de esconder su amor. Las fotografías que emergieron de ese viaje, donde se les veía disfrutando de la playa, de cenas románticas, de momentos de pura felicidad y conexión, fueron la confirmación tácita que el mundo entero ansiaba. No hubo necesidad de grandes comunicados, sus sonrisas, sus manos entrelazadas, la ternura en sus ojos, lo dijeron todo. Fue un estallido de alegría para el Ankerfandom. Ver a sus ídolos viviendo su propia historia de cuento de hadas era algo mágico. La noticia se esparció como pólvora, inundando redes sociales, titulares de prensa y programas de entretenimiento. Se habían convertido en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus apariciones públicas se volvieron más frecuentes, sus declaraciones de amor, aunque discretas al principio, se hicieron más abiertas. Hablaban el uno del otro con admiración, respeto y un cariño que conmovía. Parecían la pareja perfecta, talentosos, guapos, exitosos y profundamente enamorados. Nos regalaron momentos inolvidables, desde publicaciones tiernas en Instagram donde se dedicaban palabras llenas de afecto, hasta entrevistas donde no podían evitar que sus miradas se buscaran y sus manos se rozaran, revelando una conexión innegable que parecía sacada de una película romántica. La imagen que proyectaban era de apoyo mutuo, de complicidad y de un amor que parecía inquebrantable, una verdadera inspiración para muchos. Sin embargo, como bien sabemos, el amor en el ojo público no es un camino fácil. La presión de millones de ojos escrutando cada movimiento, cada palabra, cada gesto puede ser abrumadora. La relación de Hande y Kerem se convirtió en un objeto de fascinación mundial. Cada foto en Instagram,
cada interacción en Twitter, cada entrevista, era analizada al milímetro. O por fans y medios de comunicación por igual. Había una expectativa constante de perfección, de que su amor fuera tan idílico como el de Eda y Serkan. Y aunque ellos siempre intentaron mantener su relación lo más privada posible, protegiéndola de la vorágine mediática, era inevitable que su vida amorosa se convirtiera en un tema de conversación constante. Nos acostumbraron a verlos como un equipo, apoyándose mutuamente en sus carreras, celebrando sus éxitos y siendo el pilar el uno para el otro. Cualquier pequeño gesto, cualquier ausencia en un evento, cualquier rumor, era magnificado y discutido en foros y redes sociales. La vida de una celebridad es un escenario constante, y su relación no fue la excepción. Se vieron expuestos a una intensidad mediática que pocos pueden comprender, donde la línea entre lo personal y lo público se vuelve peligrosamente difusa. Y así como todo en la vida, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco los rumores de una posible ruptura comenzaron a surgir. Al principio eran apenas susurros, negados por la esperanza de los fans. Pero con el tiempo la interacción en redes sociales disminuyó, las apariciones conjuntas se hicieron más escasas, y esa chispa que irradiaban en cada foto parecía un poco más tenue. La confirmación oficial nunca llegó de forma directa y dramática, al menos no como muchos esperaban. Fue más bien un desvanecimiento gradual, un reconocimiento tácito que si bien el amor estuvo allí, y fue real e intenso, por alguna razón, sus caminos habían tomado rumbos distintos. El corazón de miles de fans se rompió con esta noticia no oficial, pero palpable. La esperanza de un felices para siempre se desvanecía, dejando un vacío en aquellos que habían invertido tanto emocionalmente en su historia. La tristeza invadió las redes sociales, los debates sobre los por qué se multiplicaron, y la búsqueda de señales o explicaciones se volvió frenética. Parecía el final de un sueño colectivo, una despedida dolorosa a la pareja que nos había hecho creer en los cuentos de hadas modernos. Ahora, llegamos al meollo del asunto, a lo que Ander Zell revela todo, y a ese no creerás lo que dijo. En las últimas semanas, Ande ha estado más abierta sobre su vida personal en algunas entrevistas y encuentros con la prensa, lo que es bastante inusual para ella, conocida por ser reservada. Pero lo que ha compartido no es lo que el público suele esperar de una ruptura de celebridades. No hay dramas, no hay acusaciones, no hay el tipo de resentimiento que a menudo se filtra en este tipo de situaciones. Lo que Ande ha revelado es mucho más profundo, más maduro y, de alguna manera, más impactante de lo que cualquiera podría haber anticipado. Ella habló con una serenidad asombrosa sobre su relación con Kerem, refiriéndose a ella como una etapa fundamental en su vida. No usó la palabra error ni la calificó como algo que la lamenta. Al contrario, la describió como una experiencia que la transformó y la ayudó a crecer de maneras inimaginables. Y aquí viene lo que realmente sorprende y lo que el título del vídeo insinúa. Ande enfatizó que a pesar de que la relación romántica terminó, el vínculo con Kerem no se ha roto. Literalmente dijo, y cito de manera muy aproximada por la traducción de las palabras turcas al español, Kerem y yo compartimos algo que va más allá de un noviazgo. Hay un respeto mutuo, una admiración profunda y una conexión que se forjó en un momento muy especial de nuestras vidas, tanto profesional como personalmente. Él siempre será una parte importante de mi historia. Imaginen la fuerza de esas palabras. En un mundo donde las exparejas de Hollywood a menudo evitan el contacto o lanzan indirectas a través de los medios, Ande ofrece una perspectiva de madurez y gratitud. Ella no se centra en el por qué terminaron, sino en el que aprendieron y que construyeron juntos. Esto es lo que muchos no esperaban. La narrativa típica sería de desilusión, de superar un desamor, quizás incluso de algún tipo de conflicto. Pero Ande lo enmarca como un capítulo cerrado, sí, pero no olvidado, y mucho menos arrepentido. Es una visión de lazos humanos que trascienden el romanticismo, una amistad profunda cimentada en experiencias compartidas. No es la declaración explosiva que algunos tabloides podrían haber esperado, sino una revelación mucho más sutil, pero infinitamente más poderosa y significativa. Profundizando un poco más en sus declaraciones, Ande comentó sobre la inmensa presión que sintieron como pareja pública. Es difícil mantener la autenticidad cuando sientes que cada movimiento tuyo es juzgado, analizado y comentado por millones, explicó con una voz tranquila, pero firme. Aprendimos a protegernos, a crear nuestro propio espacio, pero la realidad es que el mundo exterior siempre estuvo ahí, presente. Esa presión, si no se maneja con madurez, puede erosionar incluso la relación más fuerte.
Sin embargo, lo que hizo que sus palabras resonaran aún más fue C. Homo conectó esta dificultad con la resiliencia que ambos desarrollaron. Ambos crecimos muchísimo. Nos apoyamos el uno al otro en momentos de inmensa presión y también celebramos juntos los grandes logros. Kerem fue y sigue siendo un gran apoyo en mi camino profesional y personal. No es un ex con el que ya no hablo, es una persona que conozco muy bien, que valoro y a quien deseo lo mejor. Ella enfatizó cómo esa experiencia compartida de lidiar con la fama masiva, con el escrutinio implacable, los unió de una manera única, creando un entendimiento tácito que perdura. Es una forma de decir que aunque el nosotros romántico ya no exista, el nosotros como individuos que se apoyaron mutuamente en una etapa vital, sí. Esto es crucial, amigos. Esta revelación no es sobre un nuevo amor o un drama oculto. Es sobre la redefinición de lo que una relación significa y cómo puede evolucionar más allá de las expectativas convencionales. Ella parece sugerir que su conexión con Kerem es de esas que marcan un antes y un después, que forjan un lazo inquebrantable, aunque cambie su forma. No es que se hayan convertido en mejores amigos de la noche a la mañana, pero sí que existe una base de profundo respeto y cariño que perdura. Para los fans que soñaban con una reconciliación, esto podría ser un jarro de agua fría, pues implícitamente deja claro que el capítulo romántico está cerrado. Pero para aquellos que admiran la madurez y la evolución personal, estas palabras son de oro. Demuestran una inteligencia emocional tremenda, una sabiduría que a menudo falta en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde las rupturas suelen ser sinónimo de guerras mediáticas o silencios sepulcrales. La perspectiva de Ande también arroja luz sobre la naturaleza efímera de las relaciones en el ojo público y la importancia de la salud mental. Habló de la necesidad de poner límites, de escuchar la propia voz interior y de no perderse en las expectativas de los demás. Estas no son las típicas declaraciones de una actriz que acaba de romper con su novio, son las reflexiones de una mujer joven que ha navegado un terreno emocional complejo y ha emergido con una sabiduría sorprendente. Sus palabras invitan a la introspección, no solo para sus seguidores, sino para cualquiera que se enfrente a la complejidad de las relaciones humanas, públicas o privadas. Nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento constante. ¿Y qué hay de Kerem en todo esto? Kerem Bürsin, por su parte, siempre ha sido más reservado en lo que respecta a su vida privada post-ruptura. Ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos profesionales y en su trabajo humanitario. Sin embargo, en contadas ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre Ande, sus respuestas han sido consistentemente respetuosas y llenas de aprecio. Nunca ha hablado mal de ella, ni ha insinuado conflicto. Sus palabras, aunque menos explícitas que las recientes de Ande, siempre han corroborado esta imagen de una separación amistosa y madura, basada en el respeto mutuo. Esto refuerza aún más la credibilidad de las declaraciones de Ande. No es una historia unilateral, parece ser la verdad compartida por ambos. La coherencia entre sus actitudes públicas, incluso en su silencio, es reveladora. Es como si ambos hubieran llegado a un acuerdo tácito de honrar lo que tuvieron sin denigrarlo ni exagerarlo, preservando así la pureza de lo que un día fue una historia de amor que cautivó al mundo. La reacción de los fans ante estas declaraciones ha sido mixta, como era de esperar. Por un lado, una gran parte del Anker fandom ha recibido estas palabras con tristeza, al ver confirmadas sus sospechas de que no hay vuelta atrás para la pareja romántica. La esperanza de verlos juntos de nuevo como pareja se desvanece con cada frase. Pero por otro lado, muchos han aplaudido la madurez de Ande, su capacidad para hablar con tanta franqueza y sin amargura sobre una relación tan intensa y pública. Ha sido un recordatorio de que las celebridades son personas reales, con emociones complejas, y que sus vidas no son un guión de telenovela donde todo tiene que terminar en boda o en un drama épico. La forma en que Ande ha manejado esto establece un nuevo estándar de gracia y dignidad en el mundo del espectáculo, un ejemplo de cómo cerrar ciclos con elegancia y respeto, un mensaje poderoso en una cultura que a menudo glorifica el escándalo y el conflicto. El impacto de lo que Ande Ercel ha dicho, el verdadero, no creerás lo que dijo, no radica en un secreto impactante de infidelidad o traición, sino en la radical honestidad y la inesperada madurez con la que ha abordado el final de una de las relaciones más mediáticas. Lo increíble es que en lugar de alimentar el morbo, ha ofrecido una lección de vida. Ha demostrado que se puede amar profundamente, que se puede crecer a través de una relación, y que cuando esa relación llega a su fin, no tiene por qué ser rencor o distanciamiento total.
Puede transformarse en algo diferente pero igualmente valioso, un lazo de respeto, de admiración y de gratitud por lo vivido. Es un testimonio de que el amor no siempre tiene una sola forma o un solo final. A veces simplemente evoluciona. Y eso, amigos, es algo que realmente no se ve todos los días en el mundo de las celebridades, y es por eso que sus palabras han resonado tan fuerte, dejando una marca de autenticidad en un universo a menudo dominado por las apariencias. Así que, en resumen, lo que Andy Ercel ha revelado no es un escándalo, sino una lección de vida y madurez emocional. Nos ha enseñado que a veces el amor verdadero se transforma, no se extingue, y que las conexiones humanas pueden trascender las etiquetas románticas. Nos ha hablado de la presión de la fama, la importancia del crecimiento personal y la capacidad de mantener el respeto y el cariño incluso después de que los caminos sentimentales se separan. Es una perspectiva que pocos esperaban y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ideas de relaciones y finales. Quiero agradecerles de corazón a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en este análisis tan especial. Espero que hayan encontrado en este vídeo información valiosa y, sobre todo, una nueva perspectiva sobre la historia de Andy y Kerem. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Andy. ¿Las esperaban? ¿Cambia esto su visión de la pareja? ¿Creen que es un buen mensaje para el público? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les gustó, si lo encontraron interesante o simplemente si aprecian nuestro trabajo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Anker, o con cualquiera que crean que podría interesarle esta historia. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse al canal. Formar parte de esta comunidad es muy fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.